Amigos, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández, conectándonos como siempre a esta hora a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado Aragua, también de Ciudad 106.1 FM en Los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire y Barlovento. Una conversación el día de hoy que vamos a tener con Joel Order, él es analista político, a quien agradecemos que haya tomado tiempo para estar con nosotros. Buenos días. Buen día, Eliezer. Gracias por la invitación. Gracias siempre por estar acá. Y vamos a hablar en primera instancia de lo que pasará este viernes, según el partido, sábado, pero según el Partido Socialista de Venezuela, y es la elección de sus candidatos, unos candidatos que van a unas elecciones el próximo mes de mayo, pero que tienen un proceso interno, el cual ha dicho el presidente incluso de la República el día lunes en su programa con Maduro Más, que no haya desembolsado los recursos del segundo proyecto, no tiene derecho a ser candidato ni el condominio de su edificio. Es decir, hay una situación bien particular dentro del partido porque en este momento no se permite incluso la campaña interna para saber quiénes serán los candidatos. Yo he venido planteando desde hace algunos meses que en Venezuela el tema del partido único lo logró la llamada Revolución Bolivariana, por cuanto el PSV es el único partido político que tiene una verdadera estructura partidista. Una estructura... Pero no es único, es unido. Claro, pero además único, porque luego, yo no digo, por supuesto que las siglas es Partido Socialista Unido de Venezuela, pero digo de partido único porque como estructura está al lado de pequeñas organizaciones políticas o con fines políticos que tienen tarjetas para postular candidatos, pero el verdadero partido de masas que existe con una estructura estalinista, como lo fue en su momento Acción Democrática y COPEI, otroras partidos de lo que se denomina la Cuarta República, que tuvieron una fortaleza indiscutible durante 40 años en el ejercicio del poder. Hoy día el PSV sostiene esa estructura piramidal con una base social que antes se llamaban comité de bases o comité locales. Ellos pues lo tienen como el poder comunal y efectivamente postulan esas comunas, postulan a los candidatos que luego serán revisados por la Dirección Nacional acá en Caracas. Y luego esa maqueta que presenta el Partido Socialista Unido de Venezuela a nivel estadal, porque en este caso es para la elección de gobernadores, de legisladores y de diputados a la Asamblea Nacional, serán revisados en última instancia por el presidente del partido, que a su vez es presidente de la República. Ahora, pero es una estrategia que les ha funcionado muy bien y que sin duda alguna frente a una oposición que no tiene una organización le da ventaja al partido de gobierno. Evidentemente que es así y volvemos a lo mismo. En la historia de la humanidad se ha observado que los movimientos que nacen con una estructura horizontal, de horizontalidad en el manejo de sus asuntos, colapsan muy rápidamente, porque se produce una confrontación entre liderazgos que están aún en ascenso y, por supuesto, que eso impide que pueda una norma establecerse y cumplirse. Por eso observamos que el partido de gobierno dice el candidato en Aragua es Eliezer Hernández. Bueno, y la gente va a votar por Eliezer Hernández. Los militantes del PSV no van a entrar en discusión, pero es que a mí no me gusta, pero es que a mí sí me gusta, pero es que a mí me hizo tal cosa. Pero se llama disciplina política. Eso se llama disciplina partidista. Bueno, sí, partidista. Partidista, que no existe en la oposición venezolana. Y eso es una tragedia. Observamos ahora mismo el pleito interno dentro de Primero Justicia, donde hay un sector que dice que sí se debe participar, hay otro que dice que no se debe participar. Lo mismo ocurre en muchísimos de los partidos de la oposición venezolana y observamos cómo al día de hoy, tan solo se han puesto de acuerdo en apoyar de manera unitaria a los 4 gobernadores de oposición
que están en ejercicio de sus cargos, porque bueno, sería el colmo, a menos que hubiesen incurrido en alguna barbaridad. Pero de otra forma, le correspondió al Consejo Nacional Electoral, a petición tanto del gobierno como de la oposición. Hay que advertirlo. Que no es así. Hay que advertirlo, pero hay que decirle la verdad al país para poder buscar ponerse de acuerdo en la estructuración de las maquetas, porque también es muy lamentable transmitirle esto a los venezolanos, que en este momento hay al menos 3 plataformas de la oposición venezolana que van a postular candidatos. Entonces, ¿hacia dónde lleva esa situación a la oposición venezolana? A una nueva posible gran derrota electoral, que es muy preocupante no solo para la oposición venezolana, sino para el gobierno, a quien le hace falta una oposición constructiva. Fíjate, Eliezer, que si la oposición venezolana pudiese lograr un acuerdo completo, obtendría un crecimiento exponencial en su número de parlamentarios y llegaría a estar entre 80 y 100 diputados a la Asamblea Nacional. Pero además podría llegar a tener entre 8 y 10 gobernaciones. Es decir, esa representación política del 25 de mayo sería mucho más plural, sería mucho más representativa de lo que es el país en este momento. Mi pregunta, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando la oposición venezolana para anunciar sus candidatos? Porque ellos pudieran hacerlo desde ya hace muchísimo tiempo en cualquiera de las entidades para los cargos que están dispuestos, diputados, consejos legislativos, incluso pudieran ya nombrar candidatos a alcaldes, porque ellos no tienen que esperar una decisión del partido, en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya anunció Acción Democrática a Luis Eduardo Martínez en Aragua, pero ¿qué pasa con el resto de los estados? Bueno, el tema es que Acción Democrática plantea a Luis Eduardo Martínez en Aragua. Está muy bien. Pero eso es una de las plataformas. Ahí es donde voy, y es la gran preocupación de nosotros los venezolanos, que vemos al sector opositor fracturado, dividido, fragmentado, sin la posibilidad de hacer una especie de cónclave. Me consta que el propio gobierno nacional le ha dicho: siéntense, pónganse de acuerdo, para poder nosotros tener una oposición mucho más fortalecida, una vez desplazada como ha sido la oposición extremista, y ha quedado una oposición dialogante, una oposición que está convencida que es a través de la vía electoral que se pueden resolver los asuntos. Pero una oposición que no ejecuta, porque le han dicho, se ha dicho, estamos esperando, pero que no termina de arrancar. Están engatillados. Tenemos que hacer pausa. Regreso, seguimos conversando con Joel Horta, él es analista político. Estos puntos de vista, ya venimos con más. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Joel Horta con nosotros, analista político. Hablamos de la situación de nuestro país y sin cambiar el tema político, digo lo de Chevron, o traigo a colación lo de Chevron, porque esta situación también ha traído como consecuencia que el gobierno nacional esté trabajando en impulsar la economía y de alguna manera no ha dejado de lado el tema político, porque el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora secretario general Diosdado Cabello ha dicho que se mantienen en la estructura trabajando para lo que será el proceso electoral, pero están enfocados ahorita en la recuperación económica de nuestro país. Es lo lógico y es absolutamente necesario que el gobierno gobierne y que el Partido Socialista Unido haga lo que corresponde en la materia electoral. El tema, cuando se confunde el Estado-gobierno, el partido-Estado, es que una cosa atropella a la otra. Por una parte, por supuesto que el hecho político es fundamental para la solución también de la crisis económica de Venezuela, pero no se puede desatender lo más importante, que en este momento es justamente lo económico. La salida de Chevron efectivamente debe preocupar a Venezuela, preocupar al gobierno, preocupar a la oposición y preocupar a Venezuela toda, y unirnos en lo que tiene que ser la defensa de nuestros recursos naturales. Y afortunadamente todos los estudios de opinión indican que la madurez
de la población venezolana en el término de las sanciones ha sido muy importante. Cerca del 90% de los venezolanos rechazamos tajantemente el tema sancionatorio, porque ya hemos comprendido que no es al gobierno nacional a quien se le sanciona, sino que es a la población toda. Ni es a un quien actor se le político castiga. como quiso ver la oposición. Ni es a un actor político, no. Es a cada ciudadano que dejará de percibir parte del presupuesto nacional que se fortalecía con lo que aportaba Chevron a ese presupuesto. Sin embargo, yo estoy convencido que la industria venezolana, la industria petrolera venezolana, aprendió en todos estos años a la solución de muchos de estos problemas que las propias sanciones trajeron a nuestros profesionales de la industria petrolera. Y es así como no es falso que muchísimos otros actores de la industria a nivel mundial están interesados en ocupar el espacio de Chevron. E incluso algunos analistas petroleros indican que la salida de Chevron tiene que ver con los propios intereses de los grupos económicos más cercanos al presidente Trump, que no tienen incidencia en Chevron y que sí tienen ellos el interés de venir a participar y a trabajar en Venezuela. No debemos olvidar que hay más de 100 empresas internacionales que están solicitando a la OFAC la posibilidad de invertir en Venezuela. Pero además es un momento oportuno para el gobierno venezolano y así dar un paso adelante en el tema de la apertura petrolera, no solo con el sector industrial estadounidense, sino de igual manera buscar recuperar espacios con la industria holandesa, con la industria británica, pero también la propia industria iraní, que ha manifestado el interés siempre en estar participando acá. Tenemos de igual manera la cercanía con el gobierno chino, que también tiene intereses particulares en Venezuela, y Rusia ni decirlo. Muchos gobiernos internacionales están a la expectativa de lo que pudiera pasar con Guyana, por ejemplo, porque también se anunció que vamos a elegir un gobernador y diputados, además de concejales y todas las autoridades de esa región del país por primera vez. Fíjate que eso es fundamental, y es fundamental porque la fachada atlántica venezolana, que comienza en lo que se llama Playa del Santo, que está ubicada en el municipio Maturín del estado Monagas, es la salida del mar del estado Monagas, está justo frente a Trinidad, sin olvidar que en los mechurrios que están en Punta de Mata, al lado del Furrial, se quema la energía que es equitativa o equivalente a 400.000 millones de barriles diarios, lo que da energía cada día a una ciudad como Madrid. Eso nosotros lo quemamos, lo botamos. Y por supuesto que esa fachada atlántica luego pasa por el delta Macuro, donde nosotros tuvimos un puerto de aguas profundas muy importante, y luego en la Guayana Esequiba venezolana debería construirse una zona económica especial a la que yo he llamado o llamaría Ciudad Esequibo, porque no puede ser que lo que tengamos en el Esequibo sea un fuerte al estilo como el fuerte donde estaba el coronel Monasterios y el sargento García y el Zorro cuidando a los habitantes de allí. Solamente hay unos 120.000 habitantes y se calculan que unos 20.000 venezolanos. Ahora, ¿cuántos están cedulados? ¿Cuántos están inscritos? ¿Cuántos están facultados para votar? Para que podamos nosotros ejercer efectivamente la soberanía en ese espacio, pero además hacer las reclamaciones a el gobierno guyanés, quien en la zona en reclamación y en la plataforma del Tana han otorgado concesiones ilegales en materia petrolera, han entregado concesiones madereras, que no es menos importante la industria maderera que está allí que la propia petrolera, que está en este instante solamente en el tema de exploración. La explotación es mínima, pero el caso de ExxonMobil es muy particular porque se dice que gobierna
a Guyana como república, pero además tiene altísimos intereses en el petróleo venezolano, que el que se encuentra allí es prácticamente gasolina, de lo liviano que es el petróleo que está en esa zona. Sin decir de lo más importante de esa zona geográfica, que es el tema acuífero. El mundo entero va a un problema de agua dulce muy grande, agua potable, agua consumible. de agua consumible para el ser humano muy grande. Y resulta que en esa zona del planeta, que nos corresponde a nosotros los venezolanos en buena parte, históricamente está ese recurso acuífero. De allí la importancia de entender que la Guyana venezolana, la Guayana venezolana, tiene que ser defendida por todos, sin importar condición política. Un tema interesante que seguro tendremos que tocar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos. Con nosotros Joel Horta, analista político. Gracias a ustedes también por estar en sintonía. Esto fue Punto de Vista. Que tengan todos muy buenos días.